Sacro y Profano le invita a que conozcamos más a fondo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una iglesia que está en plena expansión, que tiene unas características importantes, que tiene una presencia importante en México. Así es que le invito a que conozcamos a los mormones, aquí en Sacro y Profano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como Mormones, fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en el oeste de Nueva York. La iglesia se considera a sí misma como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Además de la Biblia, su cuerpo doctrinal se completa con el Libro de Mormón, entre otros, escrito por Smith y considerado un texto sagrado, según el cual Jesucristo habría visitado en persona América después de su resurrección. La iglesia dice estar conformada por 14 millones de personas. Poco más de la mitad viven fuera de los Estados Unidos. México es de los países con mayor afiliación, seguido por Canadá. Su estructura y forma de organización es de la misma manera que Cristo organizó su iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Está dirigida por un profeta que se desempeña como presidente de la iglesia. Su sede internacional se asienta en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Defensores de los valores de la familia, pesa sobre la iglesia el estigma de la poligamia practicada por sus fundadores. Muy buenas noches, un placer poder estar con ustedes. Y esta noche vamos a conversar sobre una iglesia conocida como Los Mormones. El nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia que surge en el siglo XIX, importante no solamente en Estados Unidos, sino con una clara expansión que va de fin del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Y por supuesto, aquí en Sacro y Profano, abiertos a todas las sensibilidades religiosas, a diferentes iglesias, grandes, pequeñas, le propongo que descubramos una iglesia llamada los famosos mormones. Elder, muchas gracias. Elder es la expresión para decir como el pastor, el padre, el cura. Así Elder, ¿cuáles son las características, los orígenes y las características de esta iglesia? Bien, gracias primero por la invitación, Bernardo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como bien has mencionado, se restaura en 1830. ¿Por qué hablamos de una restauración? Porque nosotros estamos continuando con la iglesia que Jesucristo estableció en el meridiano de los tiempos. Y entonces, después de que Jesucristo establece su iglesia y la fundamenta sobre apóstoles, la iglesia poco tiempo después pierde las bases que Jesucristo había instituido y la iglesia se pierde por completo. Y no es hasta 1830 que la iglesia es restaurada nuevamente. Entonces, nosotros afirmamos de que la iglesia es una continuación de la iglesia original de Jesucristo. El nombre lo enseña, somos la iglesia de Jesucristo de los Santos, que se le llama así a los miembros de la iglesia, de los últimos días, solamente para diferenciarla de la iglesia de Jesucristo de los tiempos antiguos. La característica principal de nuestra iglesia es que Jesucristo es el centro de ella. Nosotros adoramos a Jesucristo, adoramos a Dios, por supuesto, creemos en el Espíritu Santo y tratamos de basar nuestras enseñanzas y nuestra conducta en lo que el Salvador haría, en lo que Jesucristo haría. Restauración, es decir, siglo XIX, restauración, significa que podrían ser una iglesia que viene de sensibilidades reformadas de la Reforma, una especie de reforma de la Reforma, así regresar a los orígenes. Es interesante la pregunta, Bernardo. Más allá de una iglesia que está basándose en una reforma, nosotros afirmamos que la iglesia de Jesucristo dejó de existir sobre la tierra. Y entonces era necesaria una restauración por completo, sin depender de ninguna otra religión anterior o como parte de la reforma. Entonces, a eso hablamos como restauración. Desapareció la iglesia y ahora está nuevamente sobre la tierra. Ahora, me llama mucho la atención, Barry, Earl,
Elder también, Sí. que es una iglesia americanista, es decir, que también funda, a diferencia de muchas otras que vienen de Europa, una de las grandes características es que tiene sensibilidad por lo americano. Y bueno, pues John Smith traduce o plantea el famoso libro de los mormones. Yo induzco, de ahí viene el nombre, por eso se le llaman los mormones. ¿Por qué se le llaman los mormones? Sí, es una pregunta muy interesante. La verdad es que nos conocen como los mormones porque nosotros creemos en un libro que se llama el Libro de Mormón. Ese libro de Mormón fue escrito por profetas antiguos que vivieron en este continente de América, y la historia del Libro de Mormón empieza desde 600 años antes del nacimiento de Jesucristo aquí en América y 400 años después del nacimiento de Jesucristo. Un profeta llamado Mormón fue el que hizo la recopilación de esos 1000 años. Ese profeta se llamaba Mormón. Es por eso que el Libro de Mormón se conoce como el Libro de Mormón, que nosotros consideramos como un libro sagrado de escrituras, al igual que la Biblia. Pero significa que también se usa la Biblia. Por supuesto. ¿Cómo usan la Biblia y el Libro del Mormón, por ejemplo? Es interesante que nosotros podemos complementar las dos escrituras. Ambas fueron escritas por profetas de Dios. Dios es exactamente el mismo. Y es curioso que los dos escritos, uno escrito en el viejo continente y otro escrito en el nuevo continente, testifican de Jesucristo. Entonces, esos dos libros no se contradicen, sino la virtud de esos dos libros es que se complementan de una manera maravillosa. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, el bautismo de Jesucristo hace mención en los dos escritos, en el Libro de Mormón y en la Biblia. Mencionan que el bautismo es una ordenanza fundamental para poder llegar al reino de Dios. Los dos explican el proceso y este tipo de ordenanza. Y algo muy interesante de los dos libros es que son testigos de Jesucristo. El Libro de Mormón también se conoce como otro testamento de Jesucristo, al igual que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con dos representantes de la Iglesia de los Mormones para entender las características de esta iglesia. Nos han dicho ahora, es una iglesia de restauración, es una iglesia con una novedad que es el Nuevo Continente, con un libro que complementa a la Biblia, centrado en la adoración a Jesucristo. Vamos a una pausa, regresamos. Está usted en Sacro y Profano. En términos de creencias es muy importante la pluralidad, la apertura, la diversidad, pero sobre todo el conocimiento de una vasta red de diferentes sensibilidades religiosas, diferentes iglesias. Y Sacro y Profano quiere en esta ocasión, esta noche, el profundizar, el analizar esta iglesia, los famosos llamados mormones, o su nombre técnico, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos visto en el anterior segmento algunas características de sus orígenes, el elemento de originalidad, de restauración. ¿Cómo se vive la fe? ¿Cuál es la vivencia y cuáles son las expresiones de las creencias al interior de los mormones? Sí. Básicamente nuestro principal foco es Jesucristo. Él es nuestro objetivo y Él es nuestro ejemplo perfecto. Lo que hacemos es generalmente los domingos, guardamos el día de reposo tal como se estableció en las Escrituras, es el día del Señor, y dedicamos 3 horas más o menos en ir a adorar a través de servicios dominicales en donde un obispo preside una reunión sacramental. Participamos de una ordenanza que para nosotros es muy importante, que es la ordenanza de la Santa Cena, la misma que instituyó el Señor unos momentos antes de que Él fuera crucificado con sus apóstoles. Yo te diría que esa ordenanza, el día domingo, es la más importante, la más trascendental de ese día. Ahí nosotros renovamos nuestros convenios que hemos hecho con Dios. Después tenemos reuniones, tenemos clases donde aprendemos de doctrina,
Los niños están en otras clases aprendiendo doctrina a su nivel de niños y prácticamente estamos 3 horas en la iglesia todos los domingos y después hacemos otras actividades de servicio durante el día de reposo. Servicios sociales, apoyo a la comunidad tienen también, ¿verdad? Sí, la iglesia tiene mucho apoyo a la comunidad. Hemos otorgado algunas sillas de rueda, por ejemplo, para algunos hospitales. Hacemos actividades de servicio a nivel mundial. Tratamos de servir a la comunidad en lo que más se puede. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta puede ser incómoda, pero es obligada, y es el tema de la poligamia que ha seguido en la historia. Y yo agregaría otro tema polémico, que es el tema de la homosexualidad. Es decir, la poligamia es un ejercicio que se sigue dando en la iglesia, como fue en los orígenes. Bien, no, la práctica de la poligamia terminó en 1890 y después de este tiempo no se ha vuelto a practicar en la iglesia. Pero es como un estigma, ¿no? O no tanto, estoy exagerando. Yo pienso que es parte de la historia de la iglesia y como en cualquier entidad, cualquier religión, se nos conoce por determinados momentos, por determinadas circunstancias históricas. Entonces, creo que ahora, hoy en día, para nosotros hablar de la poligamia no es algo tan quisquilloso. Preferimos, bueno, lo mencionamos, por supuesto, hablamos acerca de ello, pero centramos nuestra atención en que para la iglesia hoy en día la familia es esencial. El matrimonio entre el hombre y la mujer ha sido ordenado por Dios y la base fundamental de la sociedad y de todo siempre será la familia. Homosexualidad. Bien, nosotros respetamos por completo a las personas que tienen un concepto diferente de familia, también aquellos que sienten atracción por personas del mismo sexo, los respetamos, respetamos lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Creemos que hay muchísimas otras cosas en las que podemos coincidir, por supuesto, y en ningún momento dentro de la iglesia o en la doctrina de la iglesia se nos enseña que nosotros debemos de rechazar a las personas o satanizarlas como que no son hijos de Dios, ¿no? Sino que realmente todos somos iguales y les amamos, de hecho. Muchas gracias. Un poco para entender la iglesia, nos hablaste, Barry, sobre el tema de los servicios, de la participación dominical. Pero ¿cómo es la estructura? Un poco para imaginar cómo está distribuido la estructura. Sabemos muy bien la importancia que tiene el centro que está en Estados Unidos. Un poco ayúdanos a entender la estructura de la iglesia. Sí, la iglesia está conformada como la iglesia primitiva que estableció nuestro Señor Jesucristo, que es a través de apóstoles. Cuando Él estuvo aquí, Él dirigió la iglesia y llamó a 12 apóstoles. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días actualmente cuenta con 12 apóstoles, profetas, videntes y reveladores y un presidente de la iglesia. Después de ahí hay una estructura de un grupo de 70, ellos también son autoridades generales de la iglesia. Y la estructura básica de la iglesia es un obispo que está casado, tiene su familia, y ese obispo preside a un grupo de 200, 300 santos de la iglesia. Después de los obispos, arriba de ellos está un presidente de estaca que preside a 7 o 10 más o menos obispos, y arriba de los obispos se encuentran los 70, que en este caso el Elder Montejo y yo tenemos el privilegio de ser 70, y la presidencia de los 70 y el quórum de los 12 apóstoles, y a la cabeza de la iglesia tenemos al presidente de la iglesia y también sus 2 consejeros, y todos ellos, estos apóstoles y la presidencia, son profetas, videntes y reveladores. Me llama la atención la expresión presidente. Suena como muy laica, muy secular incluso. ¿Por qué la máxima autoridad se llama presidente? Bueno, le llamamos así porque preside la iglesia, pero básicamente él es un profeta vidente y revelador que dirige la iglesia a nivel mundial. No, he leído versiones que porque fue presidente de un estado, de un condado también, ¿no? Uno de los continuadores, de los fundadores. Brigham Young llegó a ser gobernador del estado de Utah, siendo el presidente de la iglesia. Muy bien. También sería interesante conocer los números, es decir, claro, dónde está el mayor número de miembros de la iglesia, cuál es su conformación.
sé muy bien que es internacional y ahí México, ¿cómo estaría? ¿Qué lugar ocuparía? Bien, actualmente hay más de 15 millones de miembros de la Iglesia en todo el mundo, en más de 160 naciones. México, por supuesto, es una de estas naciones. En nuestro país tenemos cerca de 1.400.000 miembros. Actualmente hay más miembros de la Iglesia en todo el mundo que lo que existe en Estados Unidos. Y México es uno de los principales países, tan solo después de Estados Unidos y Canadá. México es el tercer país con mayor crecimiento y expansión dentro de la Iglesia. Es decir, la mayoría está en Estados Unidos y Canadá, hay un buen número, y después en América Latina sería la segunda gran región que está la Iglesia, hacia Europa, Asia. Principalmente estamos hablando de México, Brasil y el resto de Centro y Sudamérica. Tenemos congregaciones también muy fuertes hacia Europa, Europa del Este, pero la concentración principal de crecimiento es en Latinoamérica. Es en Latinoamérica. Así es. África es un lugar que actualmente está teniendo un crecimiento exponencial muy comparable a Latinoamérica hace unos 20 años. Entonces, nosotros vemos cómo la iglesia está creciendo de una manera impresionante con la ayuda de los misioneros de tiempo completo y las nuevas tecnologías, por supuesto, que permiten una mayor comunicación. Pero vemos cómo la iglesia está tomando un auge mucho mayor que hace algunos años. Tengo entendido que le han dado mucha fuerza al tema de los misioneros, de formar misioneros. Así es. Y esos a su vez reproducen, van a diferentes lugares del mundo. Así es. ¿Dónde está la escuela de los misioneros? ¿Quién forma a estos misioneros? El hogar, las familias. Así es. El centro de capacitación misional por excelencia son las familias. Yeah. Ahí se nos enseña a amar a Dios, a creer en Jesucristo y a vivir vidas honorables. Después, cuando llega el momento en que los misioneros van a servir una misión, después de haber recibido una asignación del profeta, ellos pasan un tiempo en un centro de capacitación misional. Actualmente tenemos 15 en todo el mundo, uno de los más grandes aquí en la Ciudad de México, con capacidad para recibir a 1,200 misioneros por 3 semanas. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a un corte. Estamos conversando sobre los mormones, muy interesante ver la historia, la evolución, su estructura, la forma en que viven y explicitan la fe, los números, la importancia que tiene América Latina como un espacio de creyentes, pero también la expansión hacia África. Vamos a un corte, los mormones, usted está en Sacro y Profano. Nuestro último bloque, los mormones, sobre todo en México. ¿Qué características podríamos tener, Elder, en nuestro país? Bien, la iglesia está creciendo de manera impresionante en el país. Nosotros somos considerados ya no un área internacional por la iglesia, sino un área de casa. Tenemos una gran diversidad en México, en nuestros miembros. Todos ellos tenemos de distintas profesiones, oficios, todos con un sentimiento, o la mayoría con un sentimiento de servicio, de dedicación. Procuramos ser buenos ciudadanos, tratamos de involucrarnos en proyectos de servicio y de enseñar a nuestros hijos y a nuestras familias la importancia de una vida honrada, recta y con un propósito. También dentro de la iglesia, los líderes eclesiásticos en México y en todo el mundo, no recibimos una capacitación previa, no hay un seminario o algo para ser capacitados como líderes en la iglesia, sino que nosotros consideramos que al que el Señor llama, Él capacita. Y por supuesto hay información, nuestros líderes nos instruyen y estamos muy contentos con lo que está ocurriendo en nuestro país, bastante contentos. ¿En qué áreas del país está presente la iglesia? Los mormones, escuchamos que es en el norte originalmente, pero ¿en qué otras partes del país están? La iglesia está prácticamente en todo el país, en las comunidades más lejanas y quizás pobres o ricas, está prácticamente en todo el territorio nacional. No solamente desde el norte, entonces. No. Y una pregunta más de manera muy rápida. ¿La estructura es profesional? Es decir,
los ministros, los pastores, los elders, por ejemplo, son remunerados, tienen recursos económicos. Una característica particular de la iglesia es que todo su liderazgo es sin clero pagado. Nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros esfuerzos por servir al prójimo y es un gusto poder servir en la iglesia, de verdad. O sea, usted, por ejemplo, que se paga con su vida profesional. Así es. Y usted aporta su tiempo a la iglesia. Así es. A pesar de que tiene un alto grado en la jerarquía. Así es. Es interesante. Es un privilegio poder servir en la iglesia, sin duda. Rápidamente, en términos políticos, ¿cómo percibe el tema de la laicidad, de la ubicación social que tiene la iglesia en el entramado de nuestro país? Bien, consideramos que ha habido unos avances muy interesantes, muy importantes en este tema. Por supuesto, siempre habrá mejora cuando estamos hablando de un Estado laico y de libertad religiosa, pero particularmente nosotros consideramos que en la medida que el Estado proporcione las condiciones para que las religiones podamos prosperar, podamos crecer y nosotros como religiones también tengamos un hilo tejido entre nosotros de convivencia, iremos fortaleciendo este Estado, por supuesto. Última cuestión. Se ha hablado que es una iglesia que está creciendo. Para finalizar, ¿cuáles serían como los principales retos, los principales desafíos que tiene hoy los mormones? Precisamente uno de sus grandes desafíos es el gran crecimiento de la iglesia. Estamos creciendo a ritmos muy importantes. Es llamar obispos, nuevos líderes, tener más jóvenes saliendo a la misión. Tenemos ahorita en México 5,000 misioneros. El 70-80% de esos misioneros son de origen mexicano, predicando el evangelio. Y ya podemos también exportar algunos misioneros mexicanos a otras partes del mundo. Muy bien, yo les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano. Ha sido muy interesante. No sé qué opinen ustedes, pero creo que es fundamental en este país, en esta etapa de pluralidad, de diversidad, que conozcamos diferentes opciones. Creo que uno de los grandes retos que tenemos es conocer para poder incluir, el romper esta intolerancia muchas veces que es fruto del desconocimiento. Así es que hoy tenemos un acercamiento más preciso sobre una de las iglesias más importantes en plena expansión en México y a nivel internacional, llamada Los Mormones. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, yo lo espero en la próxima emisión de Sacro y Profano. Buenas noches.